Amados hermanos, Pablo Romero. vamos avanzando en nuestra reflexión, contemplación del misterio de la Inmaculada. Ella es, particularmente este año, guía en nuestro Adviento. Ella es aliento y brillo que nos invita a tomar nuestra vida cristiana con la misma seriedad con que Dios nos ha amado, porque eso tienen los misterios de nuestra fe, que nos muestran la seriedad del amor que Dios nos ha tenido. Esa especie de compromiso radical del amor divino que aparece en el niño del pesebre y que alcanza su cumbre más alta en el pináculo de la cruz. Comentábamos en nuestro día de ayer sobre cómo el pecado es fundamentalmente desorden, ruptura. Y comentábamos cómo allí donde ese desorden es vencido, allí donde se recupera la armonía, aparece la belleza de Dios. Es esa belleza la que vemos resplandecer particularmente en los ojos de la Santísima Virgen y en su corazón inmaculado. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se puede recuperar ese orden también en nuestra vida? Porque el fruto espiritual de estas festividades, hermanos, no puede quedar simplemente en el recuerdo o en unas fotografías. Toda celebración cristiana, y muy especialmente las fiestas de la Virgen, ha de ser un sello de evangelio que queda vivo en nosotros para que el fruto permanente de Dios se pueda dar en nuestra vida. Si la santidad es recuperación del orden, tenemos que preguntarnos cómo se puede hacer ese camino. Y es aquí donde tenemos que abrir con abundancia las páginas de la Sagrada Escritura. Lo primero que nos enseña la Biblia es que el pecado no tendría ningún atractivo si no nos ofreciera algún género de bien. Es un bien parcial, es un bien disfrazado, es un bien engañoso o un bien con trampa, pero es un bien. Usualmente el pecado tiene la estructura de un atajo para lograr con menor esfuerzo una mayor abundancia o un mayor placer. El pecado tiene una estructura de atajo que nos lleva como a una caricia de nuestro yo, de nuestro tener o de nuestro disfrutar. Y por eso precisamente es difícil desprenderse del pecado. Nos enseña San Ignacio de Loyola, que cada uno ha de tener especial vigilancia sobre aquello que se llama el pecado dominante. Suele suceder que cada uno de nosotros es más proclive a caer en una cosa o en otra. Hay quien se acusa con frecuencia de la murmuración, otro tiene dificultad por pensamientos u obras impuras, otro en cambio es mentiroso, otro no pierde oportunidad para sacar su ventaja y es egoísta, otro en cambio se recome de envidia, otro no puede olvidar una ofensa y está calculando cómo vengarse y el rencor habita en su alma. Cada uno de nosotros, cada uno a su manera, conoce la fuerza del pecado y el pecado, repito, sabe cómo hospedarse en nuestros corazones por esa especie de dulzura engañosa, pero que sin embargo tiene cierto poder en nuestra vida. Y por eso la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿cómo se puede vencer ese atractivo del pecado? Un atractivo que vemos que llega a todos los rincones de la sociedad. Muchas veces, por ejemplo, en los escándalos de corrupción, nos asombra ver que personas que tienen grandes cantidades de dinero, que tienen de sobra, sin embargo se meten en contratos engañosos, entran en trampa
¿Para ganar qué? Un dinero que no necesitan, pero es tanta la fascinación que tiene ese pecado, ese bien engañoso, que terminan cayendo. Así que hoy, a la luz esplendorosa de la Inmaculada, es bueno que nos preguntemos qué nos enseña la Sagrada Escritura sobre la victoria del pecado, porque repito, lo que nos admira, lo que nos atrae, lo que descansa nuestros ojos en la Inmaculada es precisamente verla así, sin mancha, verla así, libre de todo pecado. Por eso la saludamos con amor y la llamamos la Purísima. Como el oro que ha sido refinado hasta su perfección, así el corazón de María brilla, ausente y libre de todo género de mancha y de pecado. Que ella, con su intercesión y con su ejemplo, nos ilumine mientras hacemos este pequeño recorrido escriturístico para ver cómo aprendemos nosotros, los que sí estamos manchados, cómo aprendemos el camino de la purificación, guiados por la Purísima. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña varias cosas que podemos sintetizar en unos 5 puntos. El primero y quizás el fundamental es que el pecado no tiene freno dentro de sí mismo. Dejado a sus propias fuerzas, el pecado es como el cáncer. Se ensaña con la persona hasta acabarla, hasta destruirlo todo. Como plaga de langostas, como infección en el cuerpo, como tumor que se expande, el pecado no tiene freno en él mismo. El pecado dejado a su arbitrio lo llena todo, desde el corazón de los más pequeños hasta el corazón de los mayores. Entra por todas partes, se mete en todos los resquicios, busca todas las habitaciones, quiere conquistar todos los corazones. Hay 2 imágenes bíblicas, ambas del libro del Génesis, que nos muestran esa fuerza de penetración del pecado a todas partes. Una imagen es la del diluvio. En esta imagen aparece la extensión y la proliferación del pecado hasta el punto de que Dios mismo, el Dios que unos capítulos atrás había dicho que todo estaba bien, vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno, ese mismo Dios ahora contempla la creación entera ensuciada, profanada. Y entonces, dice la Escritura, se arrepintió Dios, es un lenguaje antropológico claramente, se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Hasta esa magnitud tiene el pecado, lo cual es una advertencia muy importante, porque eso significa que cuando vemos avanzar el pecado en los medios de comunicación, cuando vemos avanzar el pecado en nuestros líderes civiles, cuando vemos avanzar el pecado, quizás por falta de doctrina o falta de virtud en el clero, la pasividad no es una opción, hermanos. La pasividad simplemente significa dejarle las manos libres al demonio para que haga cuanto se le antoje. No. La Biblia nos enseña con claridad que el pecado no tiene freno dentro de sí, avanza como ese tumor, como esa infección y quiere llenarlo todo. No es la única palabra, no es la palabra definitiva, pero sí es la primera palabra que nos enseña la Biblia sobre el pecado como primera advertencia para nosotros. Otro ejemplo bíblico es el que encontramos en ese poblado llamado Sodoma, imagen de la corrupción total. Llega el momento en el que toda virtud resulta repugnante, llega el momento en el que la tiranía de la perversión quiere imponerse en todos los hogares sin falta. También ese es un ejemplo de cómo el pecado no tiene freno en sí mismo.
Lo cual también significa que cada uno de nosotros ha de revisarse, porque lo que parece pequeño, si se deja, se vuelve grande. De nuestra pasividad se alimenta el pecado. Hay una frase famosa que se atribuye a varios autores, entre otros a aquel líder de los derechos humanos, Martin Luther King. Dice él: ya no me asombra la maldad de los malos, me sigue extrañando la pasividad de los buenos. La pasividad no es una opción por este primer punto que estamos viendo. El pecado no se elimina, no se cancela a sí mismo. Hay que hacer algo, hay que obrar, hay que ponerse en pie, hay que dar la batalla. Lo segundo que nos enseña la Escritura es que entonces, para entrar en esa batalla contra el pecado, es necesario recuperar la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Y ese es exactamente el papel que cumple la ley de Moisés, muy particularmente con los llamados 10 mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios son exactamente ese despertador de nuestra conciencia. Cuando interiormente nos hemos acostumbrado tanto a pecar, la voz externa del profeta, del predicador, la voz externa del que nos habla de parte de Dios, quiere conectar con esa voz interna que el mismo Dios dejó y que tal vez ha muerto en el silencio. Esa voz interna se llama la voz de la conciencia. Por eso el oficio del predicador, el oficio del profeta, es desde fuera tratar de despertar lo que vive dentro. La voz externa, como la de Moisés, quiere despertar la voz interna, que es la voz de tu conciencia. Y por eso, a través de la ley, Dios estaba enseñando a su pueblo que hay cosas que son buenas y que hay cosas que son malas. Descubrir la diferencia entre el bien y el mal, y descubrir que lo bueno que hagamos trae fruto y lo malo que hagamos trae consecuencias. Ese es el papel fundamental de la ley de Moisés. Este despertador cumplió su papel dentro del pueblo hebreo. Este despertador hizo que la gente pudiera darse cuenta de que estaba obrando bien o estaba obrando mal. Y este despertador le dio una altura moral al pueblo de Dios por encima de las naciones vecinas. Nos damos cuenta, si comparamos estos pueblos de la antigüedad, que hay pecados que casi no sucedieron en Israel, por rareza llegaron a acontecer. Así, por ejemplo, en casi todas las naciones que rodeaban a los israelitas existía la horrorosa práctica de los sacrificios humanos. Los antiguos habitantes de Palestina, llamados por la raíz hebrea los filisteos, esos antiguos habitantes de Palestina tenían la costumbre de fundar sus ciudades ofreciendo en primer lugar sacrificios a los dioses. Pero como ellos veían la religión según el esquema de un negocio en el que tengo que pagar un precio más alto si quiero un bien mayor, entonces ofrecían lo de más alto precio, que es la vida humana. Casos hubo de reyes que cuando iban a echar los cimientos primeros de una ciudad, en el mismo hueco abierto para los cimientos, echaban vivos a sus propios hijos y allí los enterraban todavía vivos para que sobre ese cadáver se edificara la ciudad. Otros quemaban a sus hijos, otros degollaban a sus hijas. Estas eran prácticas comunes en los pueblos de aquel tiempo. Muy pronto Israel aprendió que ese no era el camino para agradar a Dios y que esa no era manera de llevar vida sobre esta tierra. Así que la ley cumplió una función eficaz. Esa predicación sobre lo bueno y lo malo ciertamente dio un fruto, y ese fruto se recuerda y está bien registrado en las páginas de la historia. Otro ejemplo encontramos en la práctica sacerdotal. Como bien es sabido, en aquella tierra
se utilizaba el nombre genérico de Baal para referirse al dios o a los dioses. Por eso se utilizaba también en plural la palabra los Baales. Pero el culto a los Baales estaba lleno de cosas ambiguas y muchas veces crueles o repugnantes. La prostitución sagrada, así llamada, tanto de hombres como de mujeres, era práctica frecuente en aquellos pueblos bárbaros. Y así encontramos que las personas, buscando la fecundidad en sus campos, es decir, el deseo de una cosecha abundante, iban a los templos de Baal. Y entonces, además de dar una generosa ofrenda económica, tenían también acceso carnal a aquellas sacerdotisas o a aquellos llamados hieródulos, hombres que ejercían la prostitución masculina. Y de ese modo se pretendía conectar la fecundidad propia del cuerpo humano con la fecundidad de los ganados o la fecundidad de los campos. Esta extraña y repugnante combinación del ejercicio de la sexualidad humana con la búsqueda del culto a Dios nunca se dio entre los israelitas, porque su conciencia, educada por la voz severa y sabia de Moisés, se lo impedía. Así que la predicación de la ley hizo muchísimo bien, y por eso dice el apóstol San Pablo: la ley es buena, la ley es santa, porque la ley fue despertador de nuestra conciencia para descubrir lo bueno y lo malo. Lo contrario, hermanos, es lo que denuncia el profeta Isaías cuando llegaron tiempos de mediocridad y de degradación al mismo pueblo elegido. Es entonces cuando Isaías suelta aquella expresión tan conocida: ay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Recriminación que hizo Isaías en su tiempo, por allá el siglo VIII antes de Cristo, recriminación que viene bien en nuestro propio tiempo, porque también hay ahora quienes con trompetas y gran espectáculo quieren que aprendamos a llamar bien a lo que es depravación y degradación, o que llamemos mal a lo que es sana tradición y verdadero apego a las leyes divinas. Así que el segundo punto que nos enseña la Biblia es la necesidad de despertar nuestra conciencia. Es el segundo paso en este camino de lucha contra el pecado. El tercer paso, ¿cuál es? El tercer paso es darnos cuenta que a pesar de que nuestra luz racional descubra lo bueno y lo malo, no bastan nuestras fuerzas, las fuerzas de nuestra voluntad en la lucha contra el pecado. Dicho de otra manera, la tercera gran etapa en este caminar, que ustedes se dan cuenta que es el caminar del Antiguo Testamento, la tercera gran etapa es ver los límites de la voluntad humana. Efectivamente, se trata de la fase más larga de la historia de la salvación. ¿Por qué? Porque requiere muchos intentos, muchas promesas y además muchos errores y caídas. ¿Dónde encontramos en la Biblia relato de esta búsqueda de fidelidad, búsqueda fallida de fidelidad a Dios? Búsqueda fallida porque todavía no contaba con el auxilio de esa realidad maravillosa que llamamos la gracia. ¿Dónde se lee eso en la Biblia? Lo encontramos en el primero y segundo libros de Samuel, en el primero y segundo libros de los Reyes y en el primero y segundo libros de las Crónicas. Esos 6 libros de la Biblia, de manera narrativa, nos describen lo que significa la historia del pueblo de Dios, tratando de ser fiel a la alianza y descubriéndose una y otra vez fascinados por los pecados y las costumbres de los pueblos vecinos. El estribillo que más se repite en los libros de los Reyes es el siguiente: fulano de tal fue rey de Judá, hizo lo que el Señor reprueba, hizo lo que el Señor reprueba, hizo lo que el Señor reprueba. Una y otra vez las voces de los profetas se alzaron para recriminar a los reyes por su infidelidad, porque estaba claro a los ojos de los israelitas que por encima del poder simplemente regio
está el poder de Dios, Rey que no se corrompe. Y ese poder de Dios, hecho audible en la voz de los profetas, es el que continuamente estaba llamando a una mayor fidelidad. Pero ni siquiera fueron suficientes esas voces de los profetas. De una manera trágica, el pueblo tendría que descubrir que sus fuerzas no eran suficientes. Este es el drama que describe de un modo sintético, profundamente dramático, el apóstol San Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. El final del capítulo 7 de esa carta nos presenta exactamente el drama que aquí estamos describiendo. Cómo el ser humano alcanza con su luz racional a descubrir cómo deberían ser las cosas, qué sería lo deseable, cómo deberíamos ser, qué tendríamos que ser. Todo eso lo descubre la cabeza, lo descubre la razón. La razón logra descubrir cómo sería bonita una relación de pareja, cómo sería hermosa una familia unida, cómo sería bella y grata la vida en sociedad, cómo debería ser cada uno de nosotros. Nuestra racionalidad logra descubrir esas luces, pero luego nuestra voluntad no alcanza. Por eso dice el apóstol San Pablo en ese texto del final del capítulo 7 de la carta a los Romanos: no hago lo que quiero, termino haciendo lo que no quiero, porque racionalmente queremos algo, pero luego no lo logramos. Y ese descubrimiento de la impotencia de la voluntad, aunque es algo doloroso, es parte de este proceso en nuestra lucha contra el pecado. Porque una cosa muy interesante, amigos, es que este proceso que estoy describiendo como propio del pueblo de Dios es también el proceso que cada persona, cada uno de nosotros en cierto modo tiene que hacer. En distintos caminos y espiritualidades, en distintos grupos y movimientos de nuestra época, cuando uno escucha los testimonios de las personas que se han convertido, uno oye cosas como lo que estamos diciendo aquí. Uno oye que la gente dice: yo me daba cuenta que el alcohol estaba destruyendo mi hogar, pero no tenía fuerzas para pararlo. Yo me daba cuenta que el vicio del juego estaba arruinando la herencia de mis hijos, pero no tenía fuerzas para pararlo. Es decir, que este drama, que es el que nos cuenta la Biblia, no es simplemente la historia de Israel, si sabemos leerlo, es la historia de cada uno de nosotros. Vete a un grupo de la Renovación Carismática, escucha las catequesis del camino neocatecumenal, haz un retiro con los cursillos de cristiandad, vete a un retiro de los grupos de Emaús. En todas partes oirás que este es el tipo de relato. Yo me daba cuenta de lo que estaba bien, pero no lograba hacerlo. Es el límite de nuestra voluntad. Llevamos 3 descubrimientos bíblicos. El primero es que el pecado no para solo, hay que pararlo. El segundo es que para pararlo primero hay que descubrirlo, y para eso hay que iluminar la conciencia. El tercero es que aunque uno tenga claridad sobre lo bueno y lo malo, uno descubre que las propias fuerzas no son suficientes. Vamos con el cuarto paso. Lo cuarto que nos enseña la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento es que ese ciclo de promesa y rompimiento de la promesa, promesa e infidelidad, ese ciclo en realidad no es un círculo, es una espiral que desciende, porque cada vez vamos cayendo más bajo, cada vez vamos descubriendo que nuestra impotencia nos lleva a nuevos y más profundos niveles de desconcierto, de desilusión y de desesperanza. Esto también se cumple en nuestro tiempo. Encuestas recientes hechas aquí en Europa muestran que para muchas personas el futuro no aguarda mejores tiempos que los que estamos viviendo. La mayor parte de la gente, cuando se atreve a pensar sobre el futuro, lo que siente es: lo vamos a pasar mal, y si no nosotros,
nuestros hijos o nuestros nietos. O sea que en el fondo sí tenemos conciencia de esto que nos dice la Escritura, que vamos resbalando, que vamos dando vueltas, pero no en círculos, sino como en espiral. En el caso de la Biblia, el fondo al que llegaron y en el que se estrellaron los israelitas fue el destierro. A comienzos del siglo VI antes de Cristo, las cosas llegaron a un extremo irreversible. Fue cuando sucedió el destierro. Lo inimaginable, lo impensable, lo humillante, lo desconcertante, el destierro. Efectivamente, en esa experiencia espantosa, los israelitas sintieron que todas sus alegrías se apagaban, que todas sus certezas se quebraban y que su fe y su esperanza quedaban tensadas hasta el punto de ruptura. ¿Qué sigue de aquí? La descripción de lo que pasó en el tiempo del destierro hay que leerla en el profeta Jeremías, hay que leerla en el libro de Baruch, hay que leerlo en el libro de Ezequiel y hay que leerlo a sorbos muy medidos en el libro de las Lamentaciones. Las cosas que allí se describen, la manera como este pueblo trató de resistir cuando ya era demasiado tarde, los actos repugnantes a los que llegaron, las disputas entre familias, cuando llevados por un hambre absolutamente extrema, aquellos judíos cayeron incluso en el canibalismo, lo dice la Biblia. Cuando ellos llegaron a esos extremos, entonces sintieron lo mismo que dicen las personas en los retiros de la renovación carismática, lo mismo que dice la gente en las convivencias del camino neocatecumenal, lo mismo que se escucha en los retiros de cristiandad o de Emaús o tantas otras obras buenas que tiene la iglesia. ¿Cuál es la expresión que utiliza la gente? Toqué fondo. Ya no podía más. Es el momento en el que la persona dice, ¿ahora qué hago? ¿De aquí qué sigue? ¿Esto tiene un día más? ¿O mejor acabamos ya con todo? Cuando uno escucha a algunos predicadores que tienen elocuencia para estos temas, como por ejemplo el fundador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, cuando él cuenta su testimonio dice que llegó a un punto de tal absurdo que él dijo, o el evangelio o me mato. Es que ya no hay más que hacer. Esto no tiene más sentido, no tiene más para dónde. Y eso lo dijo Kiko en la España de hace unas cuantas décadas. Hoy hay gente que se está haciendo la misma pregunta y tristemente algunos están llegando a la peor alternativa. Entonces me mato. Repito, no lo difunden los medios de comunicación, son cifras escondidas, pero para el que sepa buscar ahí están. Las cifras de suicidio, las cifras de depresión están en unas cotas altísimas, absolutamente absurdas. Y es por eso, porque llegamos a tocar fondo. Y por eso yo creo que hay que volver a la Sagrada Escritura, porque precisamente la Escritura nos muestra esta clase de drama. Como hermosamente decía un autor francés, los demás libros yo los leo, pero la Biblia es el libro que me lee. Mi historia está ahí, la Biblia me lee. Entonces el cuarto paso en esta catequesis sobre el pecado lo encontramos en la realidad del destierro. La realidad del destierro fue algo así como un sabor de muerte en la boca y el corazón de aquellos hebreos. Gracias a Dios, después de ese cuarto paso, la historia continúa. Aquellos judíos que fueron desterrados en gran número no pudieron volver. Esos murieron en el destierro. Duró demasiado tiempo el destierro para que volvieran los mismos que se habían ido. Pero en medio de su dolor, en medio del dolor de lo que comúnmente llamamos tocar fondo, en medio de ese dolor, aquellos hombres y mujeres supieron transmitir la fe
con lágrimas y con humildad, con oraciones y con ternura, supieron inculcar la fe de una manera firme en sus hijos. Y fueron los hijos de ellos, y en ocasiones los nietos de ellos, los que pudieron ver el amanecer de un día diferente. Los azares de la historia llevaron a una maravilla. El reino persa quebrantó el cetro de los caldeos, el destierro terminó y una porción considerable de judíos, herederos de los que habían sido desterrados, descendientes de los desterrados, pudieron volver a Jerusalén. Pero cuando ellos volvieron a Jerusalén, ya no volvieron como habían salido. Algo muy profundo había acontecido. Y esta es la quinta etapa, y es la que conecta de modo más inmediato con el mundo del Nuevo Testamento. Salidos del destierro, ¿cómo salieron? Salieron como aquello que dice el profeta Sofonías, como un pequeño resto. Salidos del destierro, ¿cómo llegaron a Jerusalén? Llegaron como lo anunció el profeta Isaías, como un germen, como un pequeño y humilde germen. Pero ese germen, ese pequeño resto, ese grupo numéricamente minúsculo, llevaba dentro de sí una fuerza nueva. Y por eso también leemos en el profeta Isaías: estoy creando algo nuevo, ¿no lo veis? Dios está haciendo algo nuevo con su pueblo, ese pueblo humillado, cribado, torturado, diezmado. Ese pueblo, ese pequeño resto, ya tiene una espiritualidad diferente. Podemos decir que son los que han pasado por el crisol. Y cuando digo esto, ya se me acelera el pulso, porque ya vamos llegando a la Virgen. Efectivamente, mis hermanos, es esa espiritualidad la que vamos a encontrar en los albores del Nuevo Testamento. Estos son los que la Biblia llama los pobres de Yahvé, los supervivientes del destierro, los que han pasado por lo más horrendo y han logrado sobrevivir, apegados, aferrados a Dios de una manera entrañable y total. Esos ya tienen un corazón diferente. La Biblia los llama los Anawim, palabra que quiere decir los pobres, son los pobres de Yahvé. Y yo pienso que los pobres de Yahvé yo también los he visto con mis ojos. En el año 1982, con ocasión de unas Olimpiadas de Matemáticas, viajé a la ciudad de Budapest. Por aquella época, Hungría entera estaba detrás de la cortina de hierro. El comunismo inyectaba en todas las venas, especialmente de niños y jóvenes, la increencia. El ateísmo era la única forma de pensar y la única manera de imaginar un futuro para Hungría. En una tarde libre que tuvimos durante ese evento matemático, me pongo a caminar un poco por la ciudad antigua, por Budapest, y llego a una edificación que parecía casi en ruinas, pero la puerta estaba abierta. Resultó que era una iglesia. Como por supuesto el Estado, oficialmente ateo, no tenía presupuesto para iglesias, aquello estaba convertido en una especie de museo de miserias, pero estaba abierto. Llevado por la curiosidad juvenil, yo era un adolescente en aquel tiempo, entro en esa construcción sin saber bien qué me voy a encontrar. Nada más entrar, escucho el murmullo de unas voces que yo no podía entender, porque ni sabía ni sé nada de la lengua húngara. Pero había alguien que estaba hablando, era el murmullo de varias voces. Todavía llevado por la misma curiosidad, voy recorriendo las naves de esa antigua iglesia, hasta que llego a la fuente de ese sonido. Y me encuentro, año 1982,
me encuentro con un grupo de señoras mayores. No sé lo que están haciendo, pero sí lo entiendo. Lo entiendo porque tienen en sus manos uno de estos, porque tienen en sus manos un rosario en la Hungría atea. Y esas señoras con sus rosarios en las manos están cerca de una imagen antigua y sucia de la Virgen María y están rezando. Y yo no entiendo el húngaro, pero sí entiendo lo que están haciendo. En aquella época, hermanos míos, mi propia fe estaba bajo mínimos. Fue la peor época de mi vida en términos de fe y de religión, pero me causó tanta admiración la obstinación de estas benditas señoras orando cerca de la Virgen, implorando con sus rosarios, pidiendo al Señor lo que solo estaba escrito en sus corazones y que yo no podía entender. Ahora me doy cuenta que esas mujeres húngaras obstinadas, muchas de las cuales seguramente murieron antes de que llegara aquel año tan significativo, 1989, y empezara a caer ese absurdo llamado el comunismo soviético. Muchas de esas mujeres, o algunas de ellas, quizás no alcanzaron a ver el fruto de sus plegarias, pero aferradas a sus rosarios, apegadas al Dios del cielo, abrazadas a la Virgen, ellas sabían de quién eran parte, y ellas sabían que aunque les arrancaran la vida y aunque dejaran caer de suciedad y de descuido sus templos, ellas no estaban dispuestas a malograr su fe o a perder lo que habían recibido. Hermanos, esos son los pobres de Yahvé, esos son los Anawim. ¿Y cuál es la característica espiritual más señalada de los pobres de Yahvé? Se sintetiza solo en 3 cosas. Primera, desconfianza y distancia de los poderes y promesas de este mundo. Vengan de donde vengan, de la ideología que sea, de la filosofía que sea, de la tendencia económica que sea, del partido político que sea. Distancia y sano escepticismo frente a todas esas propuestas, tantas veces grandilocuentes, tantas veces engañosas. Segundo punto en la espiritualidad Anawim, absoluta conciencia de la propia fragilidad. No es solo ni principalmente un dedo que acusa hacia afuera, es conciencia de que toda naturaleza humana está viciada y resquebrajada, porque pecadores somos todos y hemos sido hechos de un mismo barro. Y tercero, que es el elemento más importante sin duda, así como hay desconfianza de las propuestas y poderes de este mundo, y así como hay escepticismo hacia las propias fuerzas porque nos sabemos frágiles, así también confianza absoluta, fe total en el Dios del cielo, apegados a Dios y desconfiados de los hombres, aferrados a Dios mientras se desconfía de tantas promesas y cosas de este mundo. Esa es la espiritualidad de los Anawim. Y sabes una cosa, esa es la espiritualidad de hombres como Simeón, capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, aquel hombre anciano que había recibido un oráculo del Espíritu Santo. Sostente, Simeón, persevera, que no vas a morir antes de ver al Mesías. Y Simeón, sostenido por esa palabra, llegó a avanzadísima edad. Fue él el que recibió a José y María cuando entraban con el Mesías el día de la presentación en el templo. ¿Y qué tal esta otra mujer, Ana, de la que se habla en ese mismo pasaje, capítulo 2 de San Lucas? ¿Qué tal esa mujer? ¡Qué hermosura! Había estado casada de jovencita durante 7 años. Ya tenía 84 de edad en esa época, que eso es demasiado vivir para ese tiempo. Y dice la Escritura, Ana no se apartaba del templo con sus ayunos y sus oraciones, esperaba la consolación de Israel. Esos son los pobres de Yahvé, como mis amigas
Yo lo digo con amor, entiéndeme que te lo digo con amor, como mis viejitas hermosas de Budapest. Esas son las Anawim, esas son las que perseveran, y los que perseveran, que hombres también hay como Simeón. Anawim son también Zacarías e Isabel, ellos también son Anawim. La Biblia dice, eran justos y seguían en todo a Dios. Mientras había un rey de pacotilla llamado Herodes, mientras estaba la dominación arrogante de los romanos a través de Pilato o el que fuera en ese momento, mientras estaba el templo bajo la corrupción de la casta de los saduceos, mientras todo parecía ser un inmenso mentiz alrededor de ellos, Zacarías e Isabel, aun con el dolor de su esterilidad, seguían tercamente apegados a Dios. Esos son los Anawim. Y ahora sí entendemos de qué raíz viene la Santa Señora. Esa es la espiritualidad de María. Esa es la Virgen María. De ahí viene ella. Por supuesto, la gracia singular de ella no se explica simplemente por la historia, por supuesto que no. No se explica solo por la historia. Pero ella viene de esa espiritualidad. Ella viene de ahí. Y hemos de entender a María como la embajadora preciosa de los Anawim, de los pobres de Yahvé, como la expresión más pura, como el fruto más perfecto del Antiguo Testamento, que ya con su sonrisa y su pureza saluda y abre la puerta al Nuevo Testamento. Esa es María, esa es la Santa Señora. ¿Y dónde encontramos eso en el Evangelio? ¿Sabes cómo llama el Evangelio la espiritualidad de los Anawim, de los pobres de Yahvé? El Evangelio lo llama las bienaventuranzas. Y por eso, con el favor de Dios, mañana habremos de predicar de María como Nuestra Señora de las bienaventuranzas. Ella es la embajadora de los pobres de Yahvé, y desde esa espiritualidad hemos de comprender su pureza, su humildad y su absoluta confianza en Dios. Ella es también, como comentaremos mañana con el favor de Dios, Nuestra Señora de las bienaventuranzas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.